Sinfónico con Carlitos Carranco. ¿Cómo estás? Muy bien, buen Carlos, ¿eh? Qué gusto saludarte. Además de guapísimo. Muchas gracias. Oye, pues, ¿a qué grandes representantes de la música de este México Sinfónico tenemos? Yo, por ejemplo, identifico rápidamente a Alondra de la Parra, pero de ahí a lo mejor... Sí, porque pues, es más para acá, ¿no? Más para acá. Pero comienza la música desde hace mucho tiempo, ¿no? Así es. Fíjate que, bueno, vamos a hablar muy brevemente. Desde el periodo barroco en Europa llegan a México influencias, pues la música se centraba más en las iglesias, ¿no? En la parte católica, pero de ahí fueron surgiendo, sobre todo en el siglo XIX, la segunda mitad, grandes compositores clásicos. Y hay algo muy curioso, la música clásica oculta, como se le ha dado en llamar, cada vez ha sido más delgada la línea que ha dividido de la música popular. Inclusive hay autores clásicos cuyas obras se hicieron populares, ahora sí que entre el pueblo. Tenemos por ejemplo a Manuel M. Ponce con Estrellita, que fue un tema muy bonito, A la orilla de un palmar. Manuel M. Ponce es uno de los grandes, lo estamos viendo en pantalla, compositores mexicanos que tomó mucho de la fuente de Europa. Él tuvo pues encuentros muy importantes con grandes músicos de la época. Fue un hombre que fue director del Conservatorio Nacional de Música, recibió el primer premio que recibe un músico en Ciencias y Artes, por ahí de fines de los 40, antes de que muriera. Pero a la orilla de un palmar. A la orilla de un palmar, estamos escuchando, es un tema de Manuel M. Ponce. Se dedicó, por cierto, a recopilar, a irse a las rancherías, a los poblados rurales, a recoger ese arte, ese talento que tenemos los mexicanos natural. Ahora sí que aprovechando que sigue el mes de México y mes de la patria, ¿no? Sí, eso sí. Por ejemplo, al inicio, pues, han de haber sido pocos los instrumentos, pero ahora vemos a grandes orquestas, a grandes sinfónicas, ¿no? Que llegan a ser hasta, ¿qué te gusta? ¿40 personas o más? Una sinfónica en promedio tiene 80 elementos y pueden ser menos o más dependiendo del tipo de música que va a grabar, pero vamos a ponerle 80 elementos, es la sinfónica institucional. Oye, Carlos, en la actualidad hemos visto así como existe la fusión y la mezcla de géneros musicales, hemos visto cómo artistas modernos o de la actualidad pues hacen como que una fusión para sus presentaciones, ¿no? Y de repente te encuentras a, no sé... A Los Ángeles Azules. A Los Ángeles Azules con sinfónica. Con hash, ¿no? Aparte, ¿no? Y eso le atribuye todavía un sonido más espectacular, ¿no? Al momento de estar en el escenario, ¿no? Pues sí. Sí, Sergio, es lo que decía, que la música sinfónica cada vez es más popular, porque pues vamos a comenzar desde Queen, por ejemplo, o los Beatles con sinfónica, que se hicieron populares en los años 60 y 70. Pero después han venido, por ejemplo, rock en tu idioma, Caifanes, por ejemplo, grabó con sinfónica, Natalia Lafourcade recientemente, Lila Downs, Alex Lora. Entonces ya la música se ha permeado una con otra y son bellos ejemplos porque la música que antes era culta hoy también puede ser popular. La música es un solo universo donde a los que les guste algo pues se van a ir a cierto lado y otros al otro, ¿no? Sí, fíjate que precisamente hablando de Lila Downs, ayer tuve la oportunidad de apreciarla con la Sinfónica de Jalapa. Qué bonito suena, ¿eh? Estaba, bueno, había muchísima gente, yo creo que es muy rico escuchar una sinfónica y qué bueno que Veracruz tenga pues a dos bandas sinfónicas, ¿no? Incursionando. Sí, definitivamente. Además Lila Downs es una persona que ha fusionado también todo ese caudal de valores de la música mexicana y lo ha aplicado y lo ha hecho de otras maneras. Tewa hace tiempo también hizo lo mismo. Y pues la sinfónica es algo que ya está presente con muchísimos artistas populares, que es lo valioso, como decía, de la música, ¿no? Sí, qué bueno, qué bonito es escuchar esta música. Tenemos algunos ejemplos que han salido en pantalla de algunas orquestas sinfónicas. ¿Cómo cuáles otras son representativas de nuestro país? Pues mira, vamos a comenzar desde Juventino Rosas.
aquel gran compositor mexicano que compuso Sobre las olas. Tarararara, Claro. que tanto se usó, inclusive ese tema lo usaban los circos y los espectáculos a nivel internacional, pero no fue, se sigue utilizando, Sí. pero en un tiempo no se la adjudicaban a él como compositor, se la fusilaron. Y el primer nombre de esa canción se llamó A un lado del manantial, pero después le puso Sobre las olas. Juventino Rosa es un ejemplo, ya decía Manuel M. Ponce con Estrellita, un tema que compuso, él era zacatecano, viajando en tren y recordando a la persona amada y viendo las estrellas, y fue cuando compone Estrellita de lejanos cielos. No soy cantante, pero ahí Pero más o menos iba así. más o menos, para que la gente se dé cuenta que la conoce. Pero si por ejemplo hoy en día podemos escuchar nuevas composiciones, porque de repente siento que ya llegó ese momento en el que nos quedamos, ¿no?, con todo lo de atrás, como ahorita nos mencionabas, ¿no?, de esos compositores que fueron los que precursaron y eso, pero hoy en día sí existe en la actualidad alguien que continúe con ese legado y que haga nuevas creaciones. Sí, definitivamente. Tenemos ya inclusive desde la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, Arturo Márquez, que compuso el danzón número 2 con Sinfónica. Tenemos ya el mariachi sinfónico. Mariachi sinfónico. Mariachi sinfónico, Ah, se hace el está mariachi delicioso. conjuntamente con la orquesta sinfónica. Rubén Fuentes, por ejemplo, el autor de La Viquina, fue un gran propulsor de la nueva música mexicana y de la fusión de la sinfónica con el mariachi. Y tenemos a directores también, pues Alondra de la Parra, simplemente, que ya la hemos puesto en otros momentos, también una mujer orgullosamente mexicana que está en foros internacionales. Y sigue esa música clásica, lo que pasa es que ahora se ha transformado, como decíamos en una ocasión, se ha transformado. Por ejemplo, tenemos ahorita escuchando, por cierto, El adiós de Carrasco, de Alfredo Carrasco, uno de los también grandes compositores mexicanos, que fue un tema popular que grabaron los Tecolines, el trío de los Tecolines, era un cuarteto, los Tecolines, que por cierto son los primeros que aplican la guitarra eléctrica en la cosa de los tríos. Carlos Cuevas la canta, Cuevas, ¿cómo no? y pues es preciosa, pero sigue esa música de alguna manera transformada. Claro. Bueno, pues la seguiremos escuchando, quedará en el corazón de todos los mexicanos y sigue quedando ahora con las nuevas generaciones también involucrado, que no se puede. Pero yo creo que es una manera muy rica de apreciar la música, pero sobre todo de apreciar y escuchar cada uno de los instrumentos, ¿no?, a través de una sinfónica. Eso tiene un valor muy grande, ¿no? Muy grande, comenzando por la manera como están distribuidos los instrumentos, los tipos de instrumentos, porque a grandes rasgos son los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, que se dividen en los de madera y en los de metal. Las percusiones son así a grandes rasgos. Entonces cada instrumento tiene su color, su timbre, su sabor, los oboes, los clarinetes, las tubas, el corno, los violines, el violonchelo, el contrabajo. Es una delicia escuchar una Es sinfónica. una De verdad, maravilla. no sé allá en casa cómo estén, pero yo me relajé con todo lo que hemos estado escuchando y sobre todo pues bien acompañados de ti, mi querido Carlos, pues mejor aún. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Anita, por invitarme, gracias a nuestro querido público. Gracias por estar aquí con Sergio, nosotros. que estés muy bien, Sergio. Continuamos.